Cuando miramos nuestro planeta desde lejos, es una esfera azul. El agua es lo que define su rostro. Pero esa familiaridad es una trampa, porque nos hace pensar que la entendemos, que es simple, H2O y ya está. Pero la realidad es mucho más fascinante. Hoy vamos a analizar una idea que parece casi de ciencia ficción. Y si el agua no solo alberga vida, sino que la propia vida durante eones ha estado hackeando la química del planeta para construir su propio hogar. Para empezar a entenderlo, tenemos que descifrar el lenguaje secreto del agua. Nuestra misión de hoy es escuchar la conversación química que se traen constantemente el agua, la atmósfera y las rocas. Vamos a explorar qué contiene realmente un río o una gota de lluvia y por qué su química interna es la clave que regula el funcionamiento de todo el planeta. ¿Vale? Vamos al lío. Si el agua que bebemos o en la que nadamos nunca es pura, ¿qué encontramos exactamente en ella? Si pudiéramos hacer un zoom molecular a una gota de agua de un río, ¿qué veríamos aparte de H2O? Pues veríamos una auténtica sopa de iones, lo que llamamos solutos disueltos. Y lo más interesante es que esa sopa es como el ADN del agua. Nos cuenta toda su historia, todo su viaje. Para simplificar, podemos decir que los ingredientes vienen de dos sitios muy distintos. Primero, del cielo. Del cielo. A ver, ¿cómo? Mientras se forman las nubes, ¿eh? Incluso antes de ser lluvia, el agua ya está disolviendo gases de la atmósfera. Y el gas geoquímicamente más importante es el dióxido de carbono. Al disolverse, forma un ácido muy débil, el ácido carbónico. Por eso, toda el agua de lluvia del planeta, incluso en la atmósfera más limpia que te puedas imaginar, es por naturaleza ligeramente ácida. Un momento, para que me aclare. El mismo CO2 del que no paramos de oír hablar por el cambio climático es el que de entrada le da este toque ácido al agua. Exactamente. Es una de las grandes paradojas de la geoquímica. El CO2 es el arquitecto del sistema de regulación del planeta, y en exceso, su mayor amenaza. Pero es solo la primera parte del viaje. La segunda, y la más importante, ocurre cuando esa agua ya ligeramente ácida aterriza y empieza a fluir por las rocas. Ahí empieza el verdadero diálogo. La interacción con la litosfera. Precisamente. El agua empieza, por así decirlo, comerse las rocas, disolviendo sus minerales. De ahí viene la inmensa mayoría de los iones que encontramos: calcio, magnesio, sodio y sobre todo bicarbonato. Y la diferencia entre rocas es abismal. Aquí es donde la geología se vuelve la protagonista. Piensa en un río que fluye por una cordillera de granito. Una roca durísima, muy resistente. Bueno, nos parece resistente, pero lo increíble del granito es que está formado por minerales que cristalizaron a temperaturas y presiones altísimas, muy dentro de la Tierra. En la superficie son como peces fuera del agua, químicamente muy inestables. Lo que pasa es que su disolución es tan increíblemente lenta que a escala humana nos parecen eternos. Ahora, imagina el escenario opuesto. Un río que fluye sobre roca caliza. Que es mucho más blanda, ¿no? Más que blanda, está en su salsa. La roca caliza se formó en el fondo de un mar, en condiciones de presión y temperatura pues muy parecidas a las de la superficie. Químicamente, está cómoda. Por eso, el agua ácida de la lluvia la disuelve con una facilidad pasmosa. No es una cuestión de dureza física, sino de comodidad química. El agua que pasa por el granito apenas se altera, pero la que pasa por la caliza se carga hasta los topes de iones, cambiando su química por completo. ¡Ostras, qué bueno! O sea, que no es que el granito sea más fuerte, sino que está químicamente fuera de lugar en la superficie. Y la caliza está como en casa. Y entiendo la biografía del agua, pero ¿cómo medimos su estado de ánimo químico en un momento dado? Supongo que ahí entra el famoso pH. Exacto. Pero hay que olvidar la idea del pH como esa escala de colores del colegio. En geoquímica lo llamamos una variable maestra. El pH es el director de la orquesta química del agua. Decide qué reacciones ocurren, qué minerales se disuelven y cuáles no, qué elementos están disponibles para que los seres vivos, se los coman. Lo controla prácticamente todo. ¿Y qué valores suele tener? Pues mira, el agua de lluvia, por ese CO2 que ha pillado del aire, se mueve en un pH de unos 5,6, ligeramente ácido. Los ríos y lagos ya suelen estar más cerca de la neutralidad, porque claro, ya han hablado con las rocas. Y el océano es el gran estabilizador. Es ligeramente alcalino, con un pH muy constante, de 8,1. Vale, el pH lo tengo. Es la foto del estado químico. Pero en los materiales de origen aparece con mucha fuerza otro concepto, la alcalinidad. Y perdona que insista, pero en mi cabeza menos ácido y más alcalino suenan a lo mismo. Si algo no es ácido, es alcalino.
¿Cuál es la trampa? ¿Qué se me está escapando? Es que no hay trampa, es que describen cosas totalmente distintas. Y esta es una de las ideas más importantes, de verdad. Imagina que el pH es la velocidad a la que va un coche en un instante. Una foto, 80 km/h. La alcalinidad, en cambio, no es la velocidad, es la masa del coche. La masa, su inercia. Justo. Es su capacidad para resistir un cambio de velocidad. No es lo mismo intentar frenar una bicicleta que un camión, aunque los dos vayan a 80 por hora. El pH es el estado actual del agua. La alcalinidad es su capacidad para resistir que ese pH cambie. Es una propiedad, no un estado. Es la medida de su cabezonería química, de su resistencia a la acidificación. Y esa resistencia se la dan principalmente los iones bicarbonato y carbonato que ha disuelto de las rocas. Ahora sí, ahora lo pillo. El pH es la velocidad y la alcalinidad es el camión. Entonces, esa inercia o resistencia significa que el agua tiene un sistema de defensa. ¿Cómo funciona exactamente ese escudo protector? Lo llamamos un sistema tampón, o buffer. Es como el amortiguador de un coche. Sin él, cada bache es un golpe seco y violento. El sistema tampón del agua suaviza los golpes químicos, los intentos de cambiar su pH. Y el más importante de toda la naturaleza es el sistema del carbonato, que es el que hemos estado construyendo. Ah, el que viene del CO2, del aire y de las rocas calizas. Ese mismo. Funciona con una serie de equilibrios químicos muy elegantes. El CO2 disuelto está en equilibrio con el ácido carbónico, que a su vez está en equilibrio con el ion bicarbonato, que a su vez lo está con el ion carbonato. Dependiendo del pH del agua, predomina una de estas tres formas. Si de repente entra un ácido en el sistema, por ejemplo, lluvia ácida, el ion bicarbonato, que es una base, sale a su encuentro, reacciona con él y lo neutraliza. El bicarbonato se sacrifica, por así decirlo, pero evita que el pH se desplome. Es como un equipo de seguridad química que se activa cuando hay una amenaza. Tal cual. Y lo fascinante es de dónde saca el agua ese equipo de seguridad. El ingrediente principal, el CO2, se lo da la atmósfera. Pero la cantidad de personal de seguridad, la concentración de bicarbonato, depende de la interacción con las rocas. Claro, volvemos al granito y la caliza. Exacto. El río que fluye por granito apenas disuelve minerales, así que tiene una alcalinidad bajísima. Tiene un equipo de seguridad muy pequeño. Es un agua muy vulnerable. Un pequeño vertido ácido o un episodio de lluvia ácida pueden hacer que su pH caiga en picado, con consecuencias devastadoras para su ecosistema. En cambio, el río de la zona caliza, al disolver el carbonato de calcio, se ha cargado de iones bicarbonato. Tiene una alcalinidad altísima, un equipo de seguridad enorme. Le puedes echar un ácido y apenas se inmutará, porque tiene reservas de sobra para neutralizarlo. Su pH es increíblemente estable. Esto que parece teórico debe tener ejemplos muy visuales en la naturaleza. Desde luego, el caso más espectacular del mundo quizás sea la península de Yucatán en México. Toda la región es una inmensa plataforma de roca caliza. La zona de los cenotes, ¿no? Esos pozos de agua cristalina en mitad de la selva. Esos mismos. Los cenotes son la manifestación visible de este proceso a una escala brutal. Durante millones de años, el agua de lluvia, ligeramente ácida, ha ido disolviendo la roca caliza, creando un sistema de cuevas y ríos subterráneos kilométrico. Todo el paisaje está esculpido por esta reacción química. El agua que circula por ahí está tan sobresaturada de carbonato y bicarbonato que tiene una de las alcalinidades más altas del planeta. Es un agua químicamente blindada. Vaya, así que un cenote no es solo un agujero con agua, es el resultado de un gigantesco reactor geoquímico. Y si todos estos ríos, los vulnerables de granito y los blindados de caliza acaban desembocando en el mismo sitio, me imagino el océano como un caos químico, una mezcla de todo. ¿O hay algo que lo pone todo en orden? Lo has descrito perfectamente. El océano es el gran colector, el destino final, y precisamente por eso es el sistema tampón definitivo. Durante eones ha estado recibiendo el aporte de todos los ríos del mundo, acumulando una reserva de bicarbonato y carbonato tan gigantesca que es difícil de imaginar. Eso le da una alcalinidad, una inercia química descomunal. Y supongo que esa estabilidad es vital. Es la base de la vida tal y como la conocemos. Esa estabilidad, ese pH constante de 8,1, es lo que permite que miles de millones de organismos, desde el plancton microscópico hasta los corales o las almejas,
puedan construir sus conchas y esqueletos de carbonato de calcio. Si el pH del océano fluctuara como el de un río de granito, esas estructuras simplemente se disolverían. Sería imposible fabricarlas. Pero esa estabilidad está amenazada. Y aquí volvemos a la paradoja del CO2. Ese exceso de dióxido de carbono en la atmósfera que estamos generando no solo calienta el planeta. Una parte muy importante se disuelve en el océano. Y ya hemos visto lo que pasa. Forma ácido carbónico. Cuando oímos hablar de acidificación oceánica, el término asusta, pero, no es que el mar se vaya a convertir en vinagre. El peligro es mucho más sutil y leve. ¿Cuál es? El peligro es que el pH baje de 8,1 a 8,0 y luego a 7,9. Parecen cambios decimales, insignificantes, pero la escala de pH es logarítmica, y para un sistema tan masivo y estable como el océano, un cambio de 0,1 es un terremoto químico. Es como si la temperatura de nuestro cuerpo subiera 1 grado. No parece mucho, pero tienes fiebre. Esa pequeña bajada de pH está debilitando el sistema tampón y haciendo que a los organismos les cueste cada vez más construir sus conchas. Estamos, en esencia, erosionando el blindaje químico del océano. ¡Qué potente! Entonces, si tuviéramos que resumir el viaje de hoy, queda claro que el agua no es un simple lienzo, un escenario pasivo, es un agente activo, un traductor entre el lenguaje gaseoso de la atmósfera y el lenguaje sólido de las rocas. Su composición química nos cuenta su historia, su diálogo con el entorno. Y hemos visto que no es lo mismo su estado químico de un momento, el pH, que su capacidad para defender ese estado, la alcalinidad. Esta capacidad de resistir este blindaje se lo da el sistema del carbonato, que se alimenta del aire y, sobre todo, de las rocas que el agua disuelve a su paso. Hemos visto cómo el agua cambia radicalmente al tocar las rocas, pero claro, esto es una calle de doble sentido. En nuestro próximo análisis le daremos la vuelta a la tortilla para ver el otro lado de la conversación, cómo las rocas se transforman, se deshacen y se convierten en suelo en ese proceso fundamental que llamamos meteorización química. Y para terminar, me gustaría dejar una última idea que conecta todo esto. Hemos hablado de cómo la química estable del océano permite que la vida construya sus esqueletos de carbonato. Bueno, pues durante cientos de millones de años, al morir, esos organismos se han acumulado en el fondo marino, formando las gigantescas capas de roca caliza que hoy forman cordilleras y plataformas continentales. Esa misma roca caliza es la que, al ser disuelta por los ríos, les da la alcalinidad y la estabilidad química que necesitan sus ecosistemas. Es un círculo perfecto. La vida crea la roca que, a su vez, crea las condiciones químicas que permiten que la vida siga existiendo. La pregunta que queda en el aire es, ¿hasta qué punto el agua y la vida han coevolucionado para construir activamente el mundo estable que habitan?